Noches, me encanta tenerlos a todos conectados con nosotras. Estoy segura que va a ser un espacio muy enriquecedor y lo principal que nos tiene acá hoy es precisamente el apoyo que ustedes nos dieron resolviendo el cuestionario de experiencia de usuario, que como en algún momento pudieron revisar la información a través de sus consultores y los correos que les llegaron, pues es un proyecto en el que estamos trabajando hoy fuertemente, precisamente para potencializar los valores de Vázquez Kennedy, que como todos sabemos, siempre queremos que nuestros programas sean más accesibles, trascendentes e impecables. Y gracias al apoyo que ustedes nos están dando, lo vamos a lograr. Entonces, pues nada, me quiero presentar. Seguramente con algunos de ustedes ya he tenido la oportunidad de conversar antes. Tal vez otros no me conocen y por eso quiero contarles un poco. Hoy, pues digamos, soy psicóloga, especialista en gerencia del desarrollo humano. Hoy me dedico a lo que más me apasiona, que es precisamente acompañar a las personas a optimizar su estrategia de búsqueda. Y pues llegué a este punto en mi vida porque después de haber estado, perdón, ustedes pueden ayudarme con el micrófono que creo que hay como interferencia. Listo, entonces lo que les decía es que estoy en este punto en mi vida porque después de haber estado 8 años en consultoría, propiamente en Headhunters, tuve la oportunidad de conocer muy bien cómo pensaban las empresas a la hora de hacer contrataciones, cómo pensaban los Headhunters y lo mismo como digamos todo el proceso con los candidatos. Entonces, en este sentido, logro, digamos, acompañar a las personas a alcanzar ese objetivo. Y hoy pues me está acompañando Alejandra, otra experta dentro de Vázquez Kennedy en todo lo que tiene que ver con LinkedIn. Y pues Ale, cuéntanos un poquito de ti, preséntate para que todos nos conozcan. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Sierra. Con algunos en algún punto de sus procesos estoy segura que hemos podido interactuar. Actualmente me desempeño como consultora en transición de carrera de Vázquez Kennedy. Soy psicóloga también, magíster en psicología cognitivo-conductual con formación en gestión del talento humano por competencias y a través de los años he también hecho una transición de carrera desde las áreas de salud, educativa hasta el área organizacional, impactando varios procesos importantes del desarrollo humano y organizacional con acciones y temas relevantes en términos de selección, bienestar, desarrollo, counseling y otros temas, digamos, que agregan valor a las organizaciones. Entonces, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar presentando los objetivos que vamos a desarrollar en este webinar y también la agenda y la forma en la que vamos a trabajar, dándoles unas indicaciones. Entonces, lo primero que vamos a buscar en nuestros objetivos es entender cuál es la importancia de LinkedIn en su estrategia de presentación profesional. Segundo, vamos a mirar o a conocer cuáles son esas premisas para tener en cuenta en el diseño de su perfil de LinkedIn, bien sea con fines de independencia laboral o de empleabilidad. Y en tercer lugar, vamos a abordar como esos aspectos o esos puntos clave para lograr que LinkedIn trabaje para cada uno de ustedes, dependiendo su objetivo, como una herramienta primordial. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer primero una presentación, digamos, de estas temáticas en términos generales entre Camila y yo. Al final, y aquí van nuestras recomendaciones, vamos a tener un espacio final de preguntas y vamos a revisar 2 perfiles de ustedes como participantes. Para esto están estas 3 recomendaciones. Queremos que nos vayan escribiendo en el chat cuál es su interés o su objetivo, si están inclinados por la búsqueda de empleo o es por la independencia laboral. Segundo, queremos que vayan haciendo también sus preguntas para poder tener una selección y al final poder tener este espacio al cierre. Y tercero, como les decimos, postulen sus perfiles de LinkedIn para que puedan ser seleccionados que puedan ser tenidos en cuenta en esa selección de los 2 a los cuales vamos a revisar y les vamos a dar feedback. ¿Cómo se van a postular? Por favor, pongan el enlace de su perfil de LinkedIn para que podamos, al final, en esa selección de los 2 perfiles, abrirlos con facilidad. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con estos objetivos y con la temática que nos compete hoy. Bueno, vamos a dar un contexto sobre LinkedIn
teniendo en cuenta que es esa herramienta poderosa de posicionamiento para el objetivo que tengamos profesionalmente. LinkedIn surge en 2002, actualmente pertenece a Microsoft. Es una red profesional que tiene como objetivo principal crear relaciones, bien sea comerciales o profesionales entre sus usuarios, y es decir, va a mover o es un canal importante de networking. Por otro lado, es una red útil para diferentes fines: buscar trabajo, encontrar ideas, hacer negocios, posicionarme, investigar. También tengo ahí como una fuente de información y de cursos para formarme y entrenarme en habilidades. También las relaciones dentro de esta red se denominan conexiones y se establecen por grados. Están los grados de primero, segundo, tercer nivel, que también van a ser parte como de ese conglomerado o de esa red de contactos. Y finalmente, pues LinkedIn es la red profesional más grande que funciona en este momento a nivel mundial. Es decir, tiene más de 700 millones de usuarios en la actualidad. Bueno, aquí hay algo importante para que tengamos en cuenta, y es que LinkedIn tiene o puede cumplir dos objetivos que podamos tener de manera diferente, ya sea mi objetivo independencia laboral o sea mi objetivo empleabilidad. En este punto, entonces, para ser independiente o para buscar un negocio, una consultoría, hacer algo de emprendimiento, tenemos que tener claros tres puntos esenciales. Lo primero, ¿qué servicios voy a ofrecer? ¿Cierto? Tener muy claros mis servicios, mis productos, cuál es ese objetivo principal o ese producto o ese servicio. Mirar muy bien en qué sector o en qué sectores me voy a enfocar o hacia dónde me voy a dirigir. Y esto tiene que ver con ese segundo punto que habla de cuál es ese mercado al que quiero impactar, cuáles son esos clientes potenciales que yo voy a empezar a buscar o a dónde voy a tener ese acercamiento a través de la red. Y tercero, es muy importante saber entonces la parte de mis conexiones, ¿no? ¿Quiénes podrían ser esos contactos clave y cómo voy a llegar a ellos? Y ahí empieza esa parte de la red de contactos y de cómo la voy a construir y cuáles son esos clientes objetivo o potenciales en los cuales me voy a enfocar. Por otro lado, si buscamos el tema de empleabilidad, tenemos que tener claro cuál es ese tipo de compañías o las compañías en las que me gustaría trabajar. Esto se refiere al mercado objetivo, que es algo que ustedes saben que trabajamos mucho con ustedes en nuestro programa de outplacement. Por otro lado, están como esos requisitos de estas compañías, o no solamente de las compañías, sino de esos perfiles de cargos que están buscando. Entonces, yo tengo que mirar muy bien cómo es esta compañía, cuáles son sus condiciones, sus aspectos culturales y también esos perfiles de cargo con todos esos requisitos y esos requerimientos para mirar muy bien cómo hago match o cómo me alineo bien con esos requisitos y esos requerimientos de estas compañías, y de esta manera me acerco más a ese mercado laboral. Y tercero, pues está esta parte fundamental de la red de contactos, ¿no? ¿Qué contactos tengo en estas compañías? Y no solo con qué contactos cuento en este momento, sino qué voy a empezar a hacer como estrategia para conectar con esos contactos, digamos, principales o con un mayor foco hacia esa búsqueda o hacia ese mercado laboral objetivo. ¿Cómo voy a empezar a conectar? Y aquí entra también no solo el tema de mis contactos potenciales en áreas de recursos humanos, de talent acquisition, de mis empresas, del gerente con poder de contratación o el que podría ser mi jefe, sino también entra el tema de los cazatalentos o de los headhunters, que son una población, por decirlo así, muy importante también dentro de mis conexiones en búsqueda de empleo. Para esto, en la plataforma, LinkedIn también sacó, digamos, una herramienta o una nueva sección donde yo puedo seleccionar si quiero ofrecer servicios o si quiero generar mis intereses de empleo o intereses por oportunidades. Y esto también va a ser un enlace para cuando visiten mi perfil, mirar cuáles son mis intereses. Bueno, Vale, ahí por ejemplo me gustaría sí, complementar algo.
Y es que recordemos algo súper importante que aplica tanto para las personas que están enfocadas en independencia como para las que están buscando un empleo, y es que la investigación constante del mercado es lo que te va a ayudar a tener pretextos para acercarte a un contacto clave, ya sea un cliente potencial o un gerente con poder de contratación dentro de una organización. Y en esa Ujú. medida es cuando tú empiezas a agregar valor, cuando ustedes empiezan a agregar valor. Por eso es súper importante que, aunque lo vamos a ver más adelante en detalle, que yo se los voy a entrar como a explicar, creo que vale mucho la pena como resaltarlo también en este punto, porque va a ayudarles a tener una estrategia mucho más clara de prospección y de acercamiento. Exactamente, Cami, muchas gracias. Y ante esto, entonces vamos a mirar rápidamente en tema de independencia o en la creación de mi cuenta o mi página de empresa, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si bien yo cuento con un perfil profesional, ¿cierto? Si empiezo a tener un emprendimiento, un negocio, una firma, ¿sí? Destacada o empiezo a querer posicionarme, es importante abrir o diseñar mi cuenta de empresa. Para esto, tenemos en pantalla, si quieren por favor tomar el pantallazo, dos sencillos enlaces donde nos dicen cómo crear esa cuenta o cómo crear esa página de empresa, ¿sí? Y lo importante, digamos, es después empezar a apalancar o a enlazar esa cuenta de empresa con mi perfil profesional. Sin embargo, todo esto depende de lo que yo esté buscando y de cuál sea mi objetivo, porque si yo soy un consultor a nombre propio, no es una firma como tal, es suficiente empezar a posicionarme desde mi cuenta personal o profesional. Pero como les digo, si ya es un negocio, tiene nombre propio, es una firma de consultoría una empresa de servicios, de productos específica, sí vale la pena crear esa cuenta de empresa y empezarla a posicionar en LinkedIn. Todo depende de nuestro objetivo, el que elijamos una u otra estrategia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la parte de la visibilidad? Aquí vamos a ver los aspectos claves de cómo aparecer en las búsquedas, que tiene que ver con la visibilidad y con usar de manera muy activa y de la mejor manera, digamos, estratégicamente, las tres funcionalidades de la plataforma. En primer lugar está el perfil. El perfil debe estar completo o parecer estelar. ¿Qué significa tener un perfil estelar? Que cuente primero con mi nombre y un nombre real. Nada de seudónimos ni de diminutivos, sino un nombre real, porque si no, no va a ser fácil que me ubiquen. Por otro lado, debemos tener la foto. Una foto que ya les voy a decir las características, pero a diferencia, fíjense, de las recomendaciones que se les da en el manejo de hoja de vida, en todo lo que tiene que ver con redes sociales y con una red profesional como LinkedIn, es importantísimo tener la foto. Aquí, como tenemos en pantalla, un perfil con foto tiene 27 veces más posibilidades de aparecer en las búsquedas. ¿Qué otros elementos claves tiene un perfil estelar? El titular. El titular como ese punto inicial donde yo pongo mis puntos fuertes y empiezo a desglosar algo que ya vamos a ver un poquito más a profundidad, que tiene que ver con las palabras claves. También tenemos que tener un extracto, que es donde yo digo, bueno, esta es mi experiencia, este soy yo, esto estoy buscando o esto ofrezco. Es importantísimo tener el extracto. Y por otro lado, secciones como la experiencia laboral, la educación, los logros, si los tengo, digamos, que ya vamos a ver en el manejo de otro idioma, por ejemplo, y el tema de las aptitudes resultan fundamentales para tener un perfil estelar. Cuando terminemos esta primera parte, les voy a mostrar en pantalla un poco un perfil de LinkedIn, mi perfil de LinkedIn, para que veamos de manera general cómo es tener un perfil estelar o cómo puedo verificar si mi perfil está catalogado como estelar. En segundo lugar, están las palabras claves. Las palabras claves llevan a que las primeras personas que van a aparecer en las búsquedas sean las que tienen palabras claves en su perfil y están de manera reiterativa o repetitiva en diferentes secciones o partes de mi perfil profesional en LinkedIn, que ya lo vamos a revisar.
Por otro lado, está que en el tema de la foto, el 60% debe abarcar la cara, ¿sí? Y debe ser una foto que invite a la conversación. ¿Qué significa esto? Que no sea una foto oscura, que tenga un fondo, digamos, de mejor manera homogéneo, que haya contacto visual, que también haya una sonrisa, que sea una foto realmente como que llame la atención, pero una foto profesional que proyecte realmente cómo se quieren mostrar, no una foto en un contexto social, con personas, en vacaciones u otro tipo de contextos que no darían esa imagen profesional que quiero proyectar. También es importante tener en cuenta las aptitudes, y las aptitudes tienen que ver principalmente o son llamativas en términos de estas habilidades técnicas o de estas competencias duras que yo tengo. O sea, los puntos fuertes de mi experiencia, de mis habilidades, de mis competencias, son lo que yo debo destacar en mis habilidades o aptitudes. Claro que puedo poner, porque hay mucho espacio, hay 50, digamos, cupos para adicionar aptitudes, yo puedo poner algunas competencias de las denominadas blandas, ¿sí? Como la parte del liderazgo, como la planeación, como otro tipo de cosas, pero debo priorizar los temas duros o técnicos de mi perfil, porque eso es lo que primero va a atraer o va a llamar la atención de los reclutadores. Ahora, puedo crear el perfil en otro idioma si lo domino en más de un 60%. Esto duplicaría mis posibilidades, pero aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente también. ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿Cuáles son mis clientes objetivo potenciales? ¿Son de otro país? ¿Son de una multinacional? ¿Son de empresa internacional? Y ahí valdría la pena también abrir ese espacio o ese perfil en otro idioma. Por otro lado, está el tema de las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ver con esas cosas que van a resaltar contactos míos en términos profesionales. Puede ser un jefe, un colega, un par, un cliente, un colaborador, ¿sí? Pero que hayan tenido historia profesional conmigo o laboral. Y en este sentido, el algoritmo de LinkedIn interpreta como validación social cuando tenemos un promedio o un mínimo de 5 recomendaciones. Y son también muy llamativas para los reclutadores, al igual que el tema de las aptitudes, o aún más en algunos casos. Esto haría referencia también a todo lo que tiene que ver con la primera funcionalidad de LinkedIn, que es la de tener muy bien y muy posicionado mi perfil profesional, mi perfil en LinkedIn. Ahora, el otro punto clave es ampliar mi red de contactos, que haría referencia a esa funcionalidad de conectar, de hacer conexiones. Para esto, es importante en términos de visibilidad tener un mínimo o digamos más de 500 contactos. Ya sabemos, y esta es una pregunta que a veces tienen ustedes, y es, ¿debo aceptar a todo el mundo para ampliar esa red? Depende de tu objetivo, de tu estrategia, de con qué contactos cuentes en este momento. Porque si yo ya tengo un mínimo de estos 500 contactos o algo así, ya debo enfocarme, digamos, en buscar esos clientes potenciales, esos contactos claves también para mi búsqueda de empleo. Como decía Camila, en términos de reclutadores, gente de recursos humanos, los gerentes con poder de contratación, los headhunters, etcétera. Y finalmente, la tercera funcionalidad de LinkedIn hace referencia a publicar o compartir contenido de interés, que ya lo vamos a ver más adelante con Camila, pero es otra funcionalidad clave para aumentar mi visibilidad y aparecer en las búsquedas. Bueno, aquí les voy a mostrar algunos enlaces y páginas que nos van a facilitar, si quieren tomar pantallazo, nos van a facilitar ajustar o optimizar estos elementos claves del perfil y visualizar las métricas del mismo. Entonces les voy a explicar un poco en qué consiste cada herramienta antes de pasar a mostrarles en vivo la cuenta de LinkedIn. Está al lado izquierdo está Photo Filler y está Remove Background. ¿Para qué son estas aplicaciones? Photo Filler nos sirve para tener un ranking o una valoración o validación social de cómo se ve nuestra foto en términos de negocios o en el campo de los negocios. Entonces entra uno a esa página,
arrastra de alguna manera o incluye su perfil de LinkedIn o su foto de LinkedIn y empieza a recibir validaciones, comentarios y cosas que van a rankear qué tan profesional me veo, si me veo corporativo, si me veo de otra manera, en esa foto, digamos, en la categoría de negocios. Así la vamos a poner. Por otro lado, está la aplicación de Remove Background. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a quitar el fondo que tengamos de cualquier fotografía, poniendo un fondo neutro, homogéneo, como les decía, porque lo importante ahí es resaltar la cara, no resaltar lo que está detrás, no resaltar otra persona que salió aquí al lado, ni otro escenario, sino solamente nuestra cara. Entonces, esta foto nos elimina el fondo que tengamos. Ahora, también tenemos la parte de nuestro banner o del fondo de LinkedIn, el fondo de nuestra foto. Este banner también es atractivo y aunque la plataforma nos da uno por defecto, pues es importante de pronto darle otro fondo y ponerlo, acompañarlo de un lema o de una frase alusiva a nuestra misión, nuestra filosofía de vida, de trabajo o en términos de lo que es mi objetivo y lo que yo estoy buscando. ¿Sí? El fondo, por lo general, debe no ser una imagen. Si es una fotografía o una imagen propia, bueno, perfecto, que sea alusiva a mis temas, pero que no sea algo muy llamativo que vaya a opacar mi foto de perfil. ¿Listo? Ya les voy a mostrar en la cuenta de LinkedIn algún ejemplo. Y aquí tenemos el de Cami en la pantalla, en la aplicación. Entonces, para esto está la página de Canva, donde ustedes pueden entrar ahí, buscan el banner de LinkedIn y pueden seleccionar el fondo que quieran, poner el texto y bueno, les da como muchas utilidades esta aplicación, esta página. Y finalmente está el tema de cómo puedo yo ver cuál es ese indicador que mide mi posicionamiento en LinkedIn. Aquí tenemos lo que se denomina el Social Selling Index o ese índice de venta social. Entramos a esta página, ahí linkeamos, o sea, ponemos nuestro perfil de LinkedIn de alguna manera, ahí nos lo indica esta página y esto va a medir de qué manera estoy teniendo como una capacidad o un posicionamiento para venderme profesionalmente o vender a mi empresa en una plataforma como LinkedIn. Nos va a medir eso. ¿Qué pasa con esta aplicación o con este Social Selling Index? Mide 4 áreas, ¿listo? Esas 4 áreas que va a medir tienen que ver con, primera área que nos va a medir o primera variable, analiza o establece cómo está su marca profesional en LinkedIn. Aquí, ¿qué va a ver? Va a tener en cuenta si mi perfil está completo y algunas de las publicaciones que hago. La segunda variable que nos mide y nos saca reporte tiene que ver con si yo estoy encontrando a las personas adecuadas, es decir, la búsqueda de gente que yo hago, las visitas de perfiles dentro y fuera de mis contactos, de mi red, las visitas que hacen a mi perfil y qué tan activo me muestro. Por otro lado, está la variable de la interacción. ¿Qué tanto interactúo yo ofreciendo información de valor o relevante? Ahí van los likes, los contenidos, los comentarios, todo lo que publico. Y en cuarto lugar, la última variable tiene que ver con la creación de relaciones. Es decir, los contactos, las conexiones, la aceptación de las invitaciones que yo envío. Todo esto nos lo va a rankear ese índice. ¿Cómo? A cada variable le va a dar 25 puntos. Y en total, para tener un perfil, digamos, con un mínimo de alta o buena visibilidad, ¿cierto? O bueno, digamos, en términos de mi venta profesional, tengo que tener 70 puntos. Frente a esto, la recomendación que les damos es, no hay que obsesionarse con la revisión de este índice diariamente, porque posicionarse en una red como LinkedIn toma tiempo, toma trabajo, toma dedicación para irme rankeando en la plataforma y en este sentido este índice es relativo, porque realmente lo importante, así me salga un índice bajito, es, bueno, mi estrategia no está muy bien o no le estoy apuntando a lo que es, entonces modifico mi estrategia de LinkedIn más que focalizarme en esa medición. Bueno, voy a cambiar de pantalla para mostrarles mi cuenta de LinkedIn,
Ya está en pantalla. Cami, ¿me confirmas? Sí, perfecto, dale. Listo. Aquí vamos a tener en cuenta algunas de las cosas que estamos hablando de cómo aparecer en las búsquedas de una manera muy general y rápida. Entonces, si se dan cuenta, está el banner de fondo, puede tener una frase, puede tener un quote de los que uno encuentra, le parecen interesantes, o puede ser una pregunta o algo alusivo a la misión que tiene cada uno. Está la foto de perfil con un fondo neutro y está algo muy importante que son nuestras palabras claves que empiezan a repetirse o a denotarse en el titular. Entonces, aquí les tengo, digamos, como una aclaración y algo que es importante que tengan en cuenta, y es que las palabras claves son buscadas o detectadas en LinkedIn de la misma forma en que lo hacen los ATS en las hojas de vida, ¿sí? Los ATS, que son estos Applicant Tracking System, estos rastreadores de palabras de nuestras hojas de vida, cuando nosotros mandamos una hoja de vida a una empresa o a un headhunter, por lo general, quien recibe esa hoja de vida no es esa persona en primera instancia, sino que mi hoja de vida llega para atravesar un filtro a través de un software que va a hacer ese ATS, que va a rastrear o a detectar palabras claves en mi hoja de vida y va a mirar de qué forma hacen match esas palabras de mi hoja de vida con las palabras claves de un cargo o de un perfil de un cargo. Asimismo, funciona LinkedIn. LinkedIn funciona como ese software también, rastreando palabras claves y filtrando palabras claves, haciendo match con esos requerimientos de los reclutadores, con esas búsquedas que hacen los reclutadores por LinkedIn. En esa medida, nuestras palabras claves deben estar muy bien seleccionadas. Tienen que mostrar mis puntos fuertes, son términos o caracteres como claves que muestran esos puntos fuertes de mi perfil, el rol que yo estoy buscando o que yo puedo desempeñar y ciertos atributos de esta manera. No necesariamente, no es extensivo, por ejemplo, en términos del titular, las ponemos de una manera muy puntual, pero lo que sí es importante es reiterar esas palabras claves en distintos campos del perfil, empezando por el titular, como les mencionaba, se repiten también en la URL, listo, en la página, en la dirección de mi página, se repiten en la marcación de mi foto y en la marcación del archivo, inclusive del banner, y después yo subo o cargo este banner y esta foto con esas palabras claves. Se repiten en el extracto, ¿sí? Que es este acerca de, donde yo voy a hablar, como les decía, de quién soy, qué ofrezco, qué busco. Y aquí les hago una acotación y es que en LinkedIn, al ser una red social o una red profesional, mi forma de interactuar debe ser en primera persona. No debe ser de pronto en tercera persona como podemos mencionar nuestro perfil profesional en la hoja de vida, sino preferiblemente en primera persona, hablando a un público, hablando desde mí mismo. ¿Mm? También debo destacar esas palabras claves, ya no de una manera tan estructurada como sería en el titular, pero claramente se irán repitiendo en la experiencia laboral, en la educación y en las aptitudes, donde yo puedo seleccionar un rango amplísimo de aptitudes, poniendo también, reiterando esas palabras claves. Como les decía, ¿cómo puedo ver si mi perfil es estelar? Fíjense acá donde dice tu panel, solo para ti, esto es visible solo para ustedes, y ahí aparece esta estrellita donde dice si mi perfil es estelar. O por el contrario, si no es estelar, les va a aparecer una línea de colores donde dice en qué punto me está haciendo falta información para que mi perfil esté completo, esté estelar y así aumente la visibilidad de mi perfil. Esto sería, digamos, como ese tema básico para mostrarles así a grosso modo cómo podemos tener un perfil completo o un perfil estelar con algunas recomendaciones, digamos, de base. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar la palabra a Cami, quien va a seguir con este tema de cómo profundizamos para que esta herramienta trabaje a nuestro favor. Excelente, Ale. Mil gracias. Información demasiado valiosa y yo creo que
hacía falta también un recorderis de pronto para nuestros usuarios que tenemos conectados hoy y que Ujú. creo que le van a poder, digamos, empezar a poner en práctica. Ahí de pronto, como complementando con lo último que decías, yo tengo normalmente dos tips que les puede ayudar a definir esas palabras clave. Uno de ellos es ir a mirar exactamente las ofertas laborales que a ustedes les interesa, digamos hablando acá propiamente de las personas que están buscando trabajo, para ir a revisar en detalle cuál es el lenguaje que están usando los reclutadores y los headhunters a la hora de postular esas ofertas. Eso de entrada también les da a ustedes una idea de cuáles van a ser esas posibles palabras que van a usar luego para poner en el buscador y que pues probablemente van a salir esos usuarios o esas personas que tengan de manera más repetida esa palabra en particular. Y por otro lado, también se puede, digamos, respaldar esas palabras clave o se puede tener ideas nuevas de palabras revisando otros perfiles. De esta manera, pueden entrar a, digamos, a compararse, por decirlo de alguna forma, y así replicar algunas palabras que puedan hacerle sentido. Listo. Eso era, si quieres, dale, dale, ya ahí, tranqui, perfecto. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Listo, entonces acá llegamos a un punto muy importante que como saben este era como el título del webinar que promovimos para ustedes, cómo lograr que LinkedIn trabaje para ti. Creo que es importante desglosar un poquito este título para que entendamos cuál es el trasfondo y pues de entrada sería, o mejor dicho, el momento en el que ustedes puedan identificar que LinkedIn trabaja para ustedes es cuando ustedes empiezan a recibir mensajes, cuando a ustedes los empiezan a llamar y a buscar gracias a la gestión que vienen haciendo en LinkedIn, porque de alguna forma su marca personal está trabajando para ustedes, porque no son ustedes solos los que están, digamos, como pedaleando para que se den las cosas, sino que gracias a esa gestión que están haciendo, hay otras personas que también están hablando de ustedes. Y pues acá, digamos, sí viene a resaltar mucho y digamos que toma mucha relevancia, digamos, el término de marca personal, que lo escuchamos mucho mencionar y que de pronto pueden haber muchos significados, pero para mí la mejor manera de definirla es cuando ustedes empiezan a recibir esas llamadas, esos mensajes, mira, me dijeron que hablara contigo, o mira, vi tu perfil o vi tu publicación, y pues es decir, son cosas que en vez de ustedes estar llamando a todo el mundo, empiezan a recibir esa respuesta. Y es ahí cuando ya podemos definir que LinkedIn está trabajando para ustedes. Eso requiere claramente unas acciones específicas, eso requiere un trabajo importante que definitivamente es lo que va a ayudar a que en un corto, mediano plazo ustedes empiecen a tener unos resultados. Entonces, acá digamos que como primer pilar de este título que tenemos acá es estructurar un plan de contenidos en el que te posiciones como experto. Entonces, si yo, por ejemplo, soy gerente de recursos humanos, un ejemplo, yo tengo que tener, digamos, un plan de contenidos definido para identificar como esas necesidades, dolores u oportunidades de mejora que yo creo que pueden tener las organizaciones en el área de recursos humanos. Y en esa medida es que voy a empezar a generar contenido o a hablar de esas temáticas específicas que yo sé que cuando la gente vaya a ver mi publicación o el tema del que yo estoy hablando, pues se va a sentir identificado porque precisamente un gerente general puede decir, oye, ese es el problema que tengo yo en mi organización. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a enfocar nuestra estrategia. Por eso lo vamos a ver en las conclusiones más adelante, pero por eso decimos también que LinkedIn no es solamente para aplicar a ofertas laborales. El que Ujú. lo haga de esa manera, por ejemplo, no le está sacando todo el fruto y acá tenemos que empezar a trabajar un poco en la gestión de realmente cuál es el valor que cada uno puede agregar. Una muy buena forma de generar ese plan de contenidos es a partir de las palabras clave.
¿cierto? Entonces, por decir algo, como les decía con el mismo ejemplo de ahorita, si yo soy gerente de recursos humanos, entonces yo puedo poner por un lado atracción del talento, por otro lado puedo poner en mis palabras clave formación, capacitación, compensación, por darles un ejemplo, y sobre cada una de esas, digamos, palabras macro, voy a generar una lluvia de ideas basada en los dolores y necesidades que pueden tener las organizaciones en cada una de esas temáticas. La idea, o les doy este ejemplo así de concreto, porque ustedes deberían hacer lo mismo, pero con su área en particular o con la posición o en el área en la que se quiere posicionar cada uno. Entonces, si es un gerente financiero, yo me quiero entonces posicionar desde el tema de planeación financiera, contabilidad, tesorería, o me quiero mostrar más como un CFO estratégico o más como un CFO corporativo. Son cosas que tengo que empezar, digamos, a mencionar en mi discurso. No basta con tener un perfil de LinkedIn creado. Créanme que eso es el, yo diría que el 30 o el 40%, la gestión adicional que ustedes vayan a realizar de interacción en la red, de crecer de manera estratégicamente la red de contactos de acuerdo con el mercado objetivo que tengan, y digamos que toda esta generación de contenido es lo que finalmente les va a permitir un posicionamiento, que es uno de los temas bien claves dentro de todo un proceso de búsqueda. Algo también acá que me parece que vale la pena mencionar es que se suele como excluir mucho el tema de búsqueda de empleo del de independencia. Y la verdad es que yo lo veo muy similar en el sentido de que ambos están vendiéndose. Es decir, si yo, por ejemplo, soy consultor, yo necesito que me contraten para solucionar un problema dentro de una organización. Y si yo estoy buscando trabajo, lo único que cambiaría en realidad es el tipo de contrato, pero al final también voy a ir a solucionar un problema. Entonces, por eso, mi recomendación dentro de toda esta estrategia es que al final siempre nos enfoquemos en los dolores y las necesidades que pueden tener las organizaciones en las áreas en las que queremos estar. Algo acá que me parece importante, perdón, un paréntesis. Recuerden que les dijimos al principio que vamos a revisar dos perfiles de LinkedIn de ustedes, pero va a ser de manera pública. Tengan presente eso porque pues no vamos a tener el tiempo de entrar a la minucia ni al detalle, pero sí vamos a tener un espacio para revisar dos de esos perfiles. ¿Listo? Acá entonces ya continuando, alineado con lo anterior, esto es clave, todo lo que le das like, comentas, publicas, etcétera, es en lo que te vas a posicionar. Entonces, muy importante que ustedes definan cuál es el rol que van a tomar en LinkedIn. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasa, yo lo veo todo el tiempo, y es que si es una persona que está buscando trabajo, un ejemplo, y veo que lo que hace es promover ofertas laborales o poner frases inspiradoras, es muy válido. Y si ese es el rol que esa persona quiere tener ahí, perfecto. Lo que esa persona no puede esperar es que con eso atraiga a los gerentes con poder de contratación dentro de las compañías en las que él o ella quiere estar. Entonces, muy importante que todo eso a lo que le damos like, comentamos y publicamos esté alineado con nuestro propósito profesional, porque recordemos que cuando volvemos a un contacto de primer grado, automáticamente todo lo que ustedes publiquen le va a empezar a salir a esas personas en el feed del día, que son como las noticias del día pues, que están ahí constantemente, con decirles que hay personas que yo no conozco personalmente, pero que hacen parte de mi red hace mucho y yo ya las relaciono con temáticas o con temas en los que son expertos realmente y me atrevo a recomendarlos porque se han evidenciado y se han posicionado como tal. Entonces, acá digamos que con este segundo punto hacemos un poco de énfasis en lo que tendría que ser la coherencia frente a lo que estoy buscando y las acciones que realizo. Y creo que con este tercer punto está como muy dicho lo que les he mencionado hasta el momento. Me gustaría en este punto mostrarles algo desde mi perfil de LinkedIn.
Acá ustedes ven mi perfil. Ale, ¿tú lo ves? Perfecto. Listo. Entonces, acá, digamos, en mi perfil de LinkedIn les quiero mostrar algo rápido y es que si yo me voy para el inicio, que es esta casita que está acá, yo tengo la posibilidad en este punto de crear una publicación, ¿cierto? Acá de pronto, no sé si todos lo conozcan, pero ustedes tienen acá como diferentes alternativas que les puede ayudar a crear una publicación que genere valor. Pueden hacer, por ejemplo, encuestas donde ustedes mismos empiecen a indagar sobre cuáles pueden ser las necesidades que están teniendo hoy las organizaciones. Sería como inventarse una pregunta creativa que al final ustedes empiecen a recibir una serie de respuestas. Hay algo acá y es que frente a digamos, frente a una publicación, yo puedo recomendar, comentar, compartir, que es cuando yo voy a, digamos, reenviarle a mi red de contactos una publicación que a mí me hizo mucho sentido y que está alineada con mi propósito. Y lo que hago es generar acá un comentario para yo promoverme y para yo posicionarme, digamos que complementando un poco lo que esta persona está diciendo. Lo que yo no recomiendo es compartir una publicación en ceros, porque al final pues estoy posicionando a Pablo, pero no me estoy posicionando a mí. Entonces es importante acá que eso, ojalá siempre tengamos algo que agregar o algún valor que agregar en este punto. Y también hay otra alternativa y es enviar esta publicación a alguien de manera privada. Entonces, por decir algo, si yo vengo teniendo un contacto con el gerente, no sé, gerente comercial de Alpina, digamos, pues entonces yo le voy a mandar las nuevas tendencias de empresas multinacionales en lácteos, un ejemplo. Y pues es una manera de empezar a mostrar también un interés genuino por esa persona, también basándome en lo que a él de pronto le pueda llegar a interesar. Entonces, esto es un tema, si se dan cuenta, realmente sí, o sea, la pueden usar para aplicar a ofertas, pero yo les diría sinceramente que donde más van a encontrar resultados es en todas estas opciones frente a las diferentes publicaciones y en generar contenido. Otra manera de generar contenido es, por ejemplo, si yo me meto a Google y pongo, por ejemplo, tendencias en consumo masivo, un ejemplo. Ahí se me fue raro esto, denme un segundo. Listo. Y me voy para la sección de noticias. Luego de estar en noticias, como por ejemplo, volviendo al ejemplo de gerente de recursos humanos, o mentiras, acá estábamos hablando de consumo masivo. Entonces, yo después de leer esta publicación, un ejemplo, me pareció súper interesante, creo que le puede agregar valor a mi red, creo que puedo publicar algo para complementar y hacer algo que pueda llamar la atención. Y vuelvo acá, copio el link, espero a que se cargue la imagen, porque mandar la imagen, digamos ahí, mejor dicho, mandar el link solamente quedaría como muy feo, pues ahí como metido. Entonces lo que hago acá ya es como complementar. Listo, y acá puedo usar hashtags. Puedo también, si quiero, taguear a alguien. Espérenme un segundo. Por ejemplo, como si fuera a taguear a Ale, por ejemplo, en fin, puedo taguear a alguien y esa es la manera como empiezo a tener una interacción en LinkedIn. Acá, digamos que eso sería un poco digamos como el procedimiento para empezar a tener una metodología de cómo tener publicaciones, cómo empezar a hacer publicaciones. ¿Qué recomendamos usualmente? Que sea una publicación diaria de lunes a viernes,
¿cierto? Porque tenemos que ser conscientes en que una persona entra hoy, pero no entra mañana, y al final cada persona tiene que empezar también a definir cuál es el mejor momento para publicar. Puede que ustedes el día de mañana me digan, no, Camila, sabes que para mí no fue necesario hacer 5 publicaciones en la semana. Yo con 3 publicaciones alcancé que tantas personas me escribieran o que tantas personas me llamaran. Y yo les voy a decir, perfecto, buenísimo, no puedo generalizar, pero sí es importante acá tener presente que que cada uno tendrá que ir mirando cuáles son los horarios que mejor funcionan, cuáles son los días que mejor funcionan, o si incluso tienen que hacer publicaciones, pues como todos los días. Igual, acá yo lo que les diría es que lo más importante es empezar. O sea, como que no nos quedemos como paralizados por análisis, sino como que empecemos también a generar acciones concretas. Listo. Esto, digamos, está muy ligado a lo que les mencionaba al principio cuando estábamos hablando de una de las diapositivas de Ale, y es investigar al prospecto antes de enviar un mensaje es la clave para que tu mensaje tenga mayor probabilidad de respuesta. Esto, digamos, referente a acciones complementarias de las que veníamos hablando en la diapositiva anterior. El día que ustedes digan, no, Camila o Alejandra, yo todavía no estoy muy segura de escribirle a esta persona, quiere decir que todavía tu pretexto no es lo suficientemente fuerte para poderle escribir a esa persona. Entonces mi respuesta va a ser, investiga más, entiende más qué es lo que esa persona está buscando o cuál es la necesidad o dolor que esa persona puede estar teniendo, y revisar cuál puede ser el canal por el que puedes tener un acercamiento. Entonces, no se trata de escribir por escribir, no soy partidaria de eso. Recuerden que tampoco es válido simplemente mandar una hoja de vida y ya. Siempre tenemos que estar pensando en cuáles pueden ser, digamos, como esas cosas que pueden estar interesándole a nuestros prospectos. Acá tenemos un recurso súper valioso que yo espero que todos ustedes estén registrados en Slack, que recuerden que es el canal en el que toma forma la comunidad BK. Por favor, si alguien no está registrado en la comunidad BK, háganoslo saber, porque tenemos que enviarles urgente el link para que se puedan registrar. Y lo que les quiero mostrar con esto es que en Slack tenemos una guía de mensajes que precisamente para ustedes va a agregar mucho valor, en el sentido de que van a tener como un referente, no porque tengan que copiar tal cual lo que dice ahí, pero sí van a poder tener como un punto de partida. Acá rápidamente les muestro como cuál es la guía para llegar ahí. Estamos en el canal general, luego me voy para la I de información, luego me voy para fijados y bajo, y acá está la guía para la construcción de mensajes de presentación al mercado laboral. Ahí van a encontrar cómo escribirle a un headhunter cuando hay un proceso de selección, cómo escribirle a un headhunter cuando no hay un proceso de selección y quieren una entrevista con él, cómo escribirle, por ejemplo, a un gerente con poder de contratación, al que sería su jefe inmediato dentro de una organización y que no hay un proceso vigente. En fin, hay diferentes como momentos en los que uno tiene que tener contacto, y precisamente en esta guía están recopilados todos esos momentos, así que por favor aprovechenla, porque estoy segura que van a sacar de ahí pues como muchos frutos, estoy segurísima de eso. Bueno, acá que está muy relacionado con lo que les decía ahorita de mostrar interés genuino, y acá lo que digo es generar conversaciones desinteresadas es fundamental para convertir los contactos en amigos. Entonces, les voy a dar un ejemplo concreto de eso también. Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, Coca-Cola, hagamos un ejemplo con Coca-Cola. Si esta es una de mis empresas que hace parte de mi mercado objetivo, denme un segundo. Yo ya la sigo, por eso me parece dejar de seguir. Normalmente, si no la siguen, les sale acá un botón en azul para seguir, entonces hacen clic ahí. Luego se vienen a los 31.070 empleados
Y por decir algo, yo quiero revisar el perfil de jefe nacional gestión de talento. No, prefiero, denme un segundo. Todos están de recursos humanos acá. Ah, bueno, acá me salió un gerente de planta. Digamos que yo soy un perfil enfocado en operaciones. ¿Listo? Entonces, este posiblemente podría ser mi jefe inmediato, para poderles dar un ejemplo concreto. ¿Qué tengo que mirar en el perfil de él para yo empezar a generar conversaciones genuinas? Varias cosas. Una, mirar los contactos en común que tengo con esa persona, teniendo presente también que no necesariamente todas estas personas las conoce él, pero lo que yo hago es entrar a mirar esta lista y mirar cuáles tienen una alta probabilidad de que de pronto sí lo conozca, ya sea porque, no sé, yo trabajé en algún headhunter y tiene algún consultor de ese headhunter, entonces yo puedo llegar acá, somos contacto de segundo grado, y le puedo poner: hola Nilson, ¿cómo estás? Veo que tú tienes dentro de tu red de contactos a Silvia Vergel y veo que me gustaría mucho que intercambiáramos información en esta red. Saludos. Eso es un ejemplo, digamos, al aire que les doy en este momento, pero a lo que voy es que ese puede ser un pretexto para empezar a hablar con esa persona. Yo no recomiendo de una: hola, estoy buscando trabajo, te mando mi hoja de vida por si sabes de algo. Por favor, no hagan eso, ¿listo? Otra cosa importante es ver acá toda la actividad de esta persona, porque en la medida que yo veo la actividad de él, me doy cuenta sobre qué está interesado. Y en ese sentido puedo empezar a encontrar algunos pretextos para hablar con él. Entonces, no sé, beneficios a escala, bueno, en fin, no sé. El caso es que la idea es que ustedes empiecen a analizar esa información porque ustedes pueden llegar luego y decirle: hola Nilson, ¿cómo estás? Vi que publicaste algo sobre la mejora continua, precisamente me gustaría compartirte un video que vi recientemente sobre el tema y creo que también te puede agregar mucho valor. Punto. No tienen que escribirle más y empiezan a estar en el radar de esa persona. Es un poco como que lo que les quería comentar ahí. Ya estoy ronca, perdón. Listo, entonces, denme un segundo. Acá, entonces, el objetivo es que los contactos te tengan en su top of mind para que cuando haya una necesidad piensen en ustedes. Algo que nosotros siempre les hemos dicho en Vázquez Kennedy es: acá la clave es generar contactos antes de que se produzca la vacante. En esa medida, ustedes obtienen privilegios de los procesos de selección. Recientemente me pasó con un usuario del sector farma específicamente que llegó a un proceso de selección donde él conocía al gerente general. En esa vacante solamente estaban entrevistando médicos. El que no fuera médico, descartado automáticamente. Pues en este caso, por el hecho de que ya había un contacto previo con el gerente general, pues este usuario se vendió de una manera muy efectiva con ese gerente general, justificándole por qué no era necesario que para esa posición tuviera que haber un médico. Y les cuento que recientemente recibí la feliz noticia de que esta persona fue seleccionada. Entonces, acá es donde también un poco es animarlos a que todos empiecen también como a tocar puertas. Hay algo muy claro de tocar puertas. Siempre van a haber rechazos. Por favor, díganme cuando no tengan rechazos. Eso sería súper inusual. Entonces, esto funciona estadísticamente y funciona también para la independencia. Como lo dije al principio, esto es un proceso de venta. Entonces, si ustedes quieren tener 10 reuniones en la semana, pues ya saben que tienen que contactar, no sé, eso depende de la tasa de efectividad de cada uno o de éxito. Pero entonces, si yo para tener 10 reuniones tengo que contactar a 30 personas o a 50 personas, pues ya sé que ese es el número al que tengo que llegar para que 10 me digan que sí. Entonces la idea es que ustedes hagan eso. Acá entonces
algo importante es llevar una agenda óptima, que está muy relacionado con el tema estadístico del que les hablaba ahorita. Agenda óptima, digamos, número de mensajes, número de conversaciones, número de publicaciones. La idea es que ustedes lleguen a un punto donde ustedes ya sepan, con tantas publicaciones obtengo un promedio de tantos resultados, o con tantos mensajes, tantas personas me responden. Y acá, clave, o sea, súper clave, siempre evaluar su estrategia. Porque si ustedes me dicen, Camila, es que le he escrito a 60 personas y nadie me responde, entonces no, qué pena, por ahí nos tenemos que sentar a revisar qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay algo que está mal. Luego, evaluación de resultados, que esto también yo creo que queda súper dicho y es esa evaluación constante que tienen que hacer de su estrategia para poder identificar qué ajustes tienen que ir haciendo. Y por último, tener una estrategia de prospección basada en un CRM. Por favor, no dejen todo a la memoria, porque en ese sentido van a dejar todo al azar, o sea, están dejando su búsqueda al azar. Mientras que si ustedes llevan un control claro en un Excel de cuáles son esas empresas, cuáles son esos contactos claves dentro de esas empresas, qué han hablado con esas personas y cuáles son los siguientes pasos, cuáles pueden ser los posibles futuros pretextos con los que pueden tener un acercamiento con esas personas, eso es lo que les va a ayudar a tener una estructura y un pretexto en el futuro para seguir conversando con ellos. Y algo también, y es que recuerden, desde la parte de ventas, es una estadística que no es mía, es una estadística que es general, y es que se dice que después de 6 reuniones es cuando alguien te compra. Entonces no podemos pretender que a la primera reunión o a la primera conversación nos contraten o nos contraten ya sea para emplearnos o como consultores. Entonces, esto es un proceso de construir y es un proceso también de ir sembrando para que en la medida que vayan, digamos, apareciendo oportunidades, piensen en ustedes. Listo, entonces acá las conclusiones, qué pena, yo creo que me alargué un poquito, pero las voy a decir súper rápido para que podamos avanzar. Y es, uno, salir de la zona de confort. Dos, dispuestos a generar acciones. Es decir, si no hay acciones, por favor, no esperen resultados. Esto es clave dentro de la receta, por decirlo de alguna forma. LinkedIn va mucho más allá de buscar ofertas de trabajo. Cada quien decide el rol que quiere asumir frente a LinkedIn. Si ustedes solo quieren quedarse como observadores, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Si ustedes quieren tener un poquito más de interacción, pues estoy segura que después me van a dar buenas noticias. Acá algo que mencionaba Ale al principio, ¿quién es tu cliente? Háblale a él, eso es fundamental. Identifica sus dolores, problemáticas y o necesidades y espérenme un segundo y no esperes que te toquen la puerta si no te das a conocer. Entonces, como les decía ahorita, no basta con tener un perfil de LinkedIn y ya. Si ustedes se quedan con eso, prepárense para esperar. Acá toca moverse y toca salir de la zona de confort y recuerden que en la milla extra hay menos competencia. Entonces, si ustedes se atreven a estar en ese punto, créanme que pronto nos estarán dando muy buenas noticias. Entonces, ahora sí, la idea es que procedamos con Ale a revisar 2 perfiles que ya seleccionamos, donde vamos a dar una retroalimentación general, ¿cierto, Ale? Alimentación muy rápida, sé que estamos corridos de tiempo, entonces 2 perfiles ya los estamos seleccionando para ponerlos en pantalla y decirles rápidamente nuestras observaciones y preguntas finales. Denme un segundo que ya voy. Ya voy. Eric Sánchez Castillo es uno. Ya voy. Listo, entonces, ¿ahí ves, Ale? Sí, estoy viendo el perfil de Eric. Perfecto. Entonces, pues acá de pronto con lo primero que yo veo
es que me gusta mucho que ya tengas un banner, que ya tengas, es Sí. decir, una foto, un fondo de imagen. A mí me gusta Ujú. decir mucho que esto lo veo como una valla de publicidad. Es como Sí. casi que lo primero que uno ve cuando entra al perfil de alguien. A mí personalmente me gustaría que fuera más explícita la imagen frente a cuál sería como ese propósito o esa meta. Es como lo que yo veo. Y exactamente, yo lo veo más como si él estuviera en el área de publicidad, de pronto quiso mostrar con eso innovación, pero sí sería mejor como poner una imagen o algo como más enfocado a lo tuyo, a lo que tú haces, o hacer el fondo neutro sin una imagen, pero poner el lema o poner una frase alusiva. En Así el es. tema de palabras claves, pues aquí veríamos que él tiene un nivel de gerente, tecnología e innovación es su tema, el área de transformación digital, que también es una palabra clave importante, proyectos, y fíjense que ahí en las palabras claves uno puede mencionar también ciertas certificaciones o metodologías que maneje que también tengan que ver con esas palabras claves que van a buscar los reclutadores. O sea, eso es a discrecionalidad de cada uno y ahí, pues me parece que las palabras de Eric, digamos, serían adecuadas si eso es lo que le apunta también a tu búsqueda y a lo que tú sabes que el mercado busca de perfiles como el tuyo. Exacto. De pronto ahí lo único sería que en vez de usar guiones, te recomiendo usar pipe, La que barra es como vertical. esta barrita vertical Ujú, entre, entre palabras o frases, porque es, digamos, como LinkedIn ujú, diferencia una palabra o frase de otra. Pero de resto también exactamente. estoy muy de acuerdo con las palabras clave. Recuerden, no es el backslash, es barra vertical. Es como el algoritmo Ajá, entiende mejor esa diferenciación de palabras o de caracteres. exactamente. Acá Miremos ya el veo que tiene extracto. extracto. Ujú. ¿Ok? En el extracto una pequeña observación y es lo que dijimos de, le estás hablando a un público, habla en primera persona en todo tu perfil de LinkedIn, digamos en este tipo de secciones. No tiene nada de malo que traslades tu perfil profesional, pero personalízalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, soy experto en transformación digital, cuento con más de 17 años de experiencia en esto, o sea, personaliza el discurso y al final en el acerca de puedes se supone que aquí están implícitas las palabras claves. Si alguna nos quedó faltando, las puedes reforzar poniendo especialidades, dos puntos, palabras claves y también algo de contacto. En términos del email, no vas a poner teléfono, no vas a poner otras cosas que son como de protección de datos personales, pero sí el email para que te puedan contactar. Ujú, exacto. Acá la experiencia pareciera que está bien, o sea, digamos lo que normalmente decimos acá es que elige entre poner responsabilidades o logros como para no decirlo todo de entrada, sino que también haya pie para que le pidan, pues, para que te pidan la hoja de vida. Ujú. Eh, Eso sería como una recomendación. No sé, Ale, si ahí de pronto se te ocurre algo más. Digamos, bueno, aquí hay varias opiniones también con otros expertos, otras personas que manejan LinkedIn, pero tienen que ver, uno, pongo mi responsabilidad y si quiero destacar de alguna manera un logro que me parece súper importante, pongo máximo unos dos logros bajo esa responsabilidad, pero no voy a hacer todo ese listado porque primero LinkedIn es algo que busca hacer como un tamizaje rápido, quien mire tu perfil para mirar rápidamente tú qué haces, cuál es tu experiencia y segundo, como dice Cami, para mirar y dejar espacio a que me pidan mi hoja de vida, donde yo profundizo en mi experiencia y en mis logros. Así es, súper. Ujú. Ah, bueno, acá yo digo es que como que hay un tema con LinkedIn que siempre nos hace caer en un error y es que en el momento de dictar la educación hay una casilla de disciplina. Entonces, además de poner el título, uno pone la disciplina y termina viendo como cierta redundancia entre Ujú. los conceptos. Es como solo para que lo tengan en cuenta porque sí es algo que suelo, digamos, ajustar con mis usuarios en las sesiones en este caso, pues también lo veo para que lo tengas en cuenta, Eric. Igual en términos generales está muy bien porque recuerden que en educación va mi formación académica o mi educación formal y ya en otras secciones, como bien lo tiene ahí Eric, de licencias y certificaciones o de logros cuando hablamos de cursos, es donde ponemos la educación continua. Y educación continua relevante que aporte valor a tu propósito y a lo que estás buscando.
Ujú, exacto. Acá, por ejemplo, veo algo súper bueno y es que normalmente en las aptitudes y validaciones la gente suele poner sobre todo competencias blandas y la sugerencia es no necesario, es decir, Ujú. no No las enfocarnos en destaques. exacto, sino Ujú, que estas deben estar o estas aptitudes que pongamos acá deben estar en línea con esas palabras clave que están ujú, debajo del nombre. Por ejemplo, en este caso tenemos transformación digital, project ujú, management y digamos que son cosas más técnicas que nos van a ujú, permitir también como repetir una vez más esas palabras clave dentro del perfil. ujú. Acá también veo ya recomendaciones. Acá de pronto una recomendación o una sugerencia que les hago cuando vayan a pedir recomendaciones o lo que yo suelo hacer también y lo que les digo a mis usuarios es vayan ustedes mismos desde el WhatsApp al LinkedIn y le toman un pantallazo a este, espérense, yo hago el ejemplo con Ale porque es que con él no lo tengo porque como no somos contacto de primer grado, pero para mostrarles el ejemplo, porque normalmente uno pide las recomendaciones y no es ni por mala gente que la gente no se las haga, sino porque no saben cómo hacerlas. Entonces, mi recomendación es que en WhatsApp, perdón, desde el celular se metan a su LinkedIn, le tomen un pantallazo a este más y después acá en recomendar. Y así le explican a la gente por dónde es que se tienen que meter para que los recomiende. Y pues a mí también me parece que el perfil de Eric está súper bien, es como Ujú. esos ajustes, pero en términos generales está Generales está completo y debe estar en estelar. Ujú, debe ser exacto. estelar. Listo. Y luego tenemos a Isabel Cristina Galvez. Galvez. Ujú. Acá, por ejemplo, en el banner es un poco lo mismo que le decíamos ahorita a Eric. Siempre de pronto piensa si, por ejemplo, yo veo qué posiciones gerente técnica, gerente de departamento técnico, perfecto. Ujú. Entonces, es muy importante si este banner tú crees que sería claro para esos gerentes con poder de contratación, un poco, digamos, hacia dónde estás enfocada. Como le decía ahorita Eric, yo siento que está un poco genérico, pero ya es cuestión de que tú revises imágenes o frases que de pronto resalten un poco más esa Esas expertise o palabras. hacia dónde Ujú. estás enfocada. Exacto. Y algo le haría de feedback a la foto de perfil. Fíjate que salen cosas de fondo, sale una puerta, salen unos cuadros, pero entonces, pues, si esa es la foto que tú quieres proyectar, pásala por remove background y miras ahí, pum, le quitas el fondo o buscas otra y así tenga otro fondo, también lo puedes editar. Exactamente. Súper bien. Bueno, acá de pronto que homologues como esta misma estructura Ujú, ujú, que esté, digamos, como acá los veo en slash, estos en vertical, los que están en sí, vertical están perfectos, sí. lo único es que de pronto haya un espacio entre palabra y pipe, como para que no se Palabra y vea, ujú. exacto, para que no se vea como así apeñuscado. El acerca de También lo personalizándolo. mismo, Ujú. en primera persona. Mira, por ejemplo, Isabel tiene su página web personal. ¿Tú qué piensas de eso, Ale? Bueno, ahí nosotros les tenemos como algunas sugerencias y tienen que ver también con la información que brindan en temas de tratamiento de datos personales. O sea, lo que nosotros les recomendaríamos en LinkedIn es que fíjense que en LinkedIn está todo el tema de la experiencia, la educación y todo. Entonces no se considera, por un lado, destacar como elemento o publicar o cargar mi hoja de vida. No es necesario. Y tiene temas también de contacto álgido o mi dirección en algunos casos y puse la ubicación geográfica. En ese orden de ideas, yo diría que no publiquemos como destacado la página web personal como tal. La página web compartámosla, digamos, con contactos de manera directa, de manera puntual, porque ahí está mi evaluación, están un montón de cosas, está mi hoja de vida, sino lo que podríamos destacar de la página web aquí es el link de mi video, de mi elevator pitch, del video de presentación profesional.
Eso es lo que estamos, digamos, como considerando que genera mayor impacto, complementar ya esa información que tienes, que en parte es de la hoja de vida en el perfil de LinkedIn, con el elevator pitch, con el video, pero no necesariamente la página web donde tenemos también información sensible, ¿sí? A nivel público, como sería mi evaluación o mi extracto DISC, que es mejor compartirlo directamente, o mi hoja de vida, porque mi página web lleva la hoja de vida, ¿cierto? Con todos mis datos de identificación. Esa Ujú. sería como mi sugerencia. Genial. Acá frente a la experiencia laboral, aparentemente la veo bien, es como lo Ujú. mismo, Tal de vez si tienes pronto. muchos logros y tienes muchos Ujú. logros, por favor, Sí. córtalos. O sea, no es que los quites todos. Si hay algo que tú quieras destacar y no tiene problema con compartir cierta información de indicadores y cosas a manera pública, pues por ese empleador con el que trabajaste, pues comparte uno, máximo dos o tres logros, o si no, solo deja el cargo en cuanto a la descripción o la misión de ese cargo. Exacto. Bueno, educación, Ujú, licencias y está bien. certificaciones. Aptitudes, bueno, Ujú. tienes gestión de procesos, proyectos, dirección y desarrollo de equipos de trabajo. Fíjate que esa es más una aptitud blanda, por decirlo así, una competencia blanda. Entonces, no es para que la borres, pero sí para que mires en todo ese rango de competencias que pusiste una competencia dura, algo de tu experiencia, de tu expertise técnico para destacar en las tres principales, que son las destacables que tú misma puedes customizar. Así es. Y acá en recomendaciones, yo te diría, pues ya has recibido 4 recomendaciones, sería muy bueno que tú también realizaras a esas personas tal vez que ya te las han hecho para compensar un poco ahí, porque también recordemos que esto es algo que se valora dentro de el algoritmo. Yo creo que con eso estaríamos, Ujú. ok, con estas revisiones de esos 2 perfiles, Ale, ¿cierto? Sí, ya pasemos, digamos, a Bueno. nuestra fase de preguntas finales para hacer el cierre de nuestro espacio de hoy. Listo, entonces tenemos varias preguntas, Ale, pero definamos de entrada cuántas vamos a resolver para medir un poco el tiempo, porque de todas formas todavía tenemos 49 personas conectadas. Ujú. Entonces, dime, no sé, ¿cuántas? Unas, Unas cuatro. Es que sí. depende de la profundidad de cada Sí, una. mira, Vamos mirando, sí, unos hay minutos. una muy repetitiva que yo creo que es chévere que la pongamos sobre la mesa y es si se vale o no, si es bueno o no poner el Open to Work en la foto de Ujú, perfil ujú. de LinkedIn. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, aquí hemos tenido también el debate con varias personas y varios usuarios y también gente experta en LinkedIn. Y realmente esto fue una estrategia, ese marco de la foto de Open to Work, slash Open to Work, que creó LinkedIn en algún momento para probar, digamos, como una especie de experimento, si esto realmente atraía o no más a los reclutadores hacia un perfil. Sin embargo, lo que hemos podido verificar con algunos usuarios y también con otras personas expertas en LinkedIn es que el marco de Open to Work no hace la diferencia en que un reclutador te busque más o le atraiga más tu perfil por tener ese marco de búsqueda de empleo. No es sustancial. ¿Sí? Y realmente lo que va a atraer a un reclutador o a un headhunter son tus palabras claves, la repetición de esto, que el perfil sea estelar, pero no el marco de Open to Work. Claramente, esto está a discrecionalidad de cada uno. Si le parece chévere y le parece que le suma poner este marco de estoy buscando empleo, pero realmente no es lo que va a traer a un headhunter o a un reclutador. Y si ustedes se dan cuenta, uno puede estar ubicado en un trabajo y decir que lo tiene actualmente, y de la misma manera, si mi perfil le llama la atención a un reclutador o a un cazatalentos, me van a llamar. Así tenga mi ubicación actual en un trabajo, ¿sí? Entonces, esto de decir estoy buscando empleo no es sustancial en marcar diferencia en que mi perfil se haga más atractivo.
Así es, completamente de acuerdo, Ale, con lo que dices. Acá hay otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se recomienda revisar y complementar un perfil? Y acá de pronto lo que yo les diría, Ale, es, eh, eso lo vas a saber tú mismo. O digamos que esa revisión la va a determinar cada uno dependiendo de los resultados que vaya obteniendo, que era un poco lo que les decía ahora en mi presentación, y es que las mismas acciones que ustedes vayan generando las tienen que ir midiendo en el tiempo y eso lo tienen que ir, digamos, como validando frente a los resultados que han obtenido. Si ustedes me dicen, eh, les pongo un ejemplo. Camila, nadie me contacta por LinkedIn, ¿no? Nadie, digamos, a pesar de que hago publicaciones y demás, entonces ahí hay que detenerse como a explorar. Cuando ustedes están recibiendo realmente un resultado, es decir, quiere decir que está bien su LinkedIn. Cuando no estén recibiendo resultados, a pesar de que están generando acciones, ahí es cuando tienen que entrar a hacer ajustes. Y muy Ujú. importante también, esto aplica para la hoja de vida. La hoja de vida también es un documento flexible que todo el tiempo está Exacto, en movimiento exacto. y pues la idea es que ustedes vayan probando qué funciona, qué no funciona y en esa medida vayan haciendo los ajustes respectivos. No sé, Ale, si ahí tengas algo que Digamos, complementar. complementando, sería básicamente también dependiendo del caso particular. Recuerden que nosotros les hablamos en el programa que tanto su propósito de carrera como sus palabras claves en LinkedIn son dinámicas, es decir, pueden variar. Si yo veo que estoy poniendo unas palabras claves con un rol, con un propósito de carrera y veo que el mercado se está moviendo de otra forma o buscando otro rol que yo también podría desempeñar dentro de mi área, pues modifico mis palabras claves y lo agrego o agrego esta metodología que están pidiendo, o retiro esto porque no es importante. Entonces, en esa medida, puedo ir ajustando mi perfil de acuerdo a lo que voy viendo del mercado laboral, ¿sí? Puedo ir ajustando aptitudes, agregando, quitando otras, destacando en las tres principales, de pronto cambiándolas a medida que voy aplicando a ciertas cosas donde son más relevantes unas aptitudes. Es en esa medida en que yo debo ir ajustando y modificando. Cuando complete una formación adicional súper importante o que le agrega valor, pues agrego esa parte de mi educación. Y lo mismo, también me puedo apoyar en ese Social Selling Index, donde yo puedo mirar cómo me está rankeando la plataforma y en qué variable o en cuál de esas cuatro variables que les mencioné al inicio nos rankea mucho más bajo y digo, no, aquí estoy conectando mal o aquí mi perfil no está tan completo. Eso también puede ser un indicador. Ujú, súper. Acá nos hacen una que no Mm. necesariamente tenemos que tener la respuesta, pero me parece chévere que la discutamos y es ¿cómo, espérate, cómo hago para conocer sí, cómo hago para conocer qué empresas están detrás de los Mm. headhunters o cazatalentos que publican en LinkedIn? O sea, como lo que yo interpreto de esa pregunta es como cómo saber con qué empresas están trabajando los headhunters, o tú cómo la interpretas. Pues yo también la vería de esa manera, pero eso es muy difícil. ¿Por qué? Llámese Ujú, LinkedIn o llámese un portal de empleo como el empleo.com. Si la empresa asignó la vacante a un headhunter o la publicó en el empleo.com bajo confidencialidad, ahí hasta el momento se respeta esa confidencialidad, o sea, no hay cómo violar esa confidencialidad. Digamos que tal vez cuando el headhunter se acerque a mí y yo empiece en el proceso de acercamiento de mi perfil y el headhunter me dé pistas sobre, mira, es una empresa del sector tal, se dedica a esto, a esta industria, hace lo otro, de pronto yo pueda ir mirando, bueno, podría tratarse de tal organización, pero si la ajá. empresa es confidencial hasta que eso no se abra en el proceso, creo que es como muy difícil. No sé si la pregunta va también a el verificar cómo o quién visita mi perfil, que eso sería otra cosa, y eso se puede ver en el panel, ¿cierto?, de actividad. En la parte de la actividad se puede ver quién visita mi perfil o quién ve mi perfil o qué tipo de personas o qué tipo de organizaciones o de qué sectores. Sería ese, Ujú. digamos, como otro foco en esa pregunta. Así es. Yo creo también, Ale, que con la misma información de mercado que voy Ujú, obteniendo gracias a mi investigación ujú, constante, voy también sacando conclusiones.
Es decir, en la medida que yo me relaciono con otras personas o que también están buscando trabajo o que también se están independizando, en fin, pero en este caso pues aplica solo para los que están buscando trabajo, también hay rumores como hay. Tal empresa suele trabajar siempre con Korn Ferry o tal Mm, empresa siempre puede trabaja ser. con Hayes o con Michael Page. Entonces ahí sí se pueden ir generando como deducciones Ujú, que si yo veo, por ejemplo, que una empresa ujú, publicó una posición y después veo que de pronto Hayes está publicando mm, la misma posición, puedo también empezar a relacionar cosas, pero sí. es más como de investigación. Como investigación, como de atar Exacto. cabos, como de ver la Ajá, misma descripción de cargo la puso la empresa y la puso este headhunter como confidencial, pero como dice Cami, es más un tema hipotético de deducción. Si en un primer momento, pues la empresa en su búsqueda es confidencial. exacto. Y la última pregunta, no sé si se refieren como a una de las diapositivas que yo tenía al final, y es, dame un segundo. ¿Me pueden ampliar qué son los numerales y cómo usarlos a mi favor? Yo me Los imagino que estamos hashtags. hablando de son los hashtags. Yo lo Ah, interpreto así, sí, que cómo señora. usar a tu favor esos hashtags en las publicaciones de contenido. Claro, claro, tiene toda la razón, así es. Entonces, por un lado, pues lo que yo veo frente al hashtag es que es una manera de irte relacionando con unas palabras o sea, con las que tú te consideras experto. Entonces, yo digo que, por ejemplo, en las publicaciones, tú puedes usar las mismas palabras clave, algunas de ellas las puedes usar como parte de tu firma dentro de las publicaciones. Y siempre y como uno en LinkedIn puede seguir hashtags, entonces siempre que, por ejemplo, yo le dé clic al hashtag de transformación digital, siempre me va a salir que Eric está relacionado a transformación digital. Entonces es una manera también de hacerte más visible desde el uso de los hashtags. No sé Y de ahí, seguir Ale, si tú... tendencias, y de seguir tendencias, de buscar tendencias y en esa medida publicar contenido, pues ya sea con tendencias en tus Tendencias. temas o en tus áreas, o como dice Cami, yo pongo ese hashtag y seguramente cuando busquen perfiles como el mío con esa tendencia, pues también voy a aparecer. Así es. Bueno, Ale, yo creo que ya terminamos por hoy, nos alargamos un poco, pero creo Sí. que la gente estuvo entretenida, que es lo más importante. Igual saben que acá siempre tenemos un canal de comunicación abierto a través de la comunidad de Slack. Esperamos también que pues nos den retroalimentación en redes sobre cómo les pareció este espacio con nosotras y pues nada, para mí fue un gusto compartir con Ale este espacio y con ustedes y pues espero verlos muy pronto. Bueno, pues lo mismo, esperamos verlos pronto. Quienes no se han vinculado a la comunidad BK y vimos que lo preguntaban también, ya se les dará respuesta para que se metan en esta red que es como tan importante y tiene tantos recursos para ustedes a su favor, sean usuarios activos o sean alumni. Sí, tenemos acceso vitalicio a esto, entonces aprovechenlo. Es una red también de contactos como una fuente importante de contactos. Y bueno, Camila y yo, pues como consultoras de la firma, estaremos atentos a cualquier necesidad o requerimiento de su parte. Fue un gusto haber compartido también este espacio con ustedes y con Camila. Que estén muy bien y Gracias, buenas Ale. noches. Bueno.